Un padre y un hijo creyeron estar viviendo sus peores días. El ganado perdido, un accidente doloroso, la burla del pueblo entero. Pero nadie imaginaba que esas heridas eran el escudo que los protegería de la guerra. Porque en la vida, lo que hoy duele, mañana puede salvarte. Si ahora sientes que la vida te golpea sin sentido, detente un instante y escucha esto hasta el final. En esta historia hay una lección escondida que puede cambiar la forma en que miras tus días. Luis era un hombre de manos gruesas, curtidas por el trabajo, y de mirada tranquila, como si la paciencia le hubiera sido heredada directamente de la tierra que lo vio nacer. Su piel tenía el tono del sol que lo había acompañado durante décadas, y cada arruga en su rostro parecía guardar la historia de 1000 amaneceres y 1000 luchas silenciosas. No tenía títulos ni promesas grandes que lo respaldaran. Su riqueza era una casita de barro con techo de tejas viejas, un corral humilde donde los tablones crujían con el viento, y un pedazo de tierra que, aunque cansado, todavía daba lo justo para que su familia no se fuera a dormir con hambre. Cada mañana, antes incluso de que el sol rompiera la neblina y de que los gallos anunciaran el día, Luis ya estaba despierto. El aire frío de la madrugada se mezclaba con el aroma a heno húmedo, a leche fresca y a tierra mojada. El primer sonido que llegaba a sus oídos era el suave tintinear de las campanillas atadas al cuello de las vacas, y el segundo, invariable, era la voz de su hijo Mario que desde la cocina le llamaba con entusiasmo. «Papá, el café ya está listo». Mario tenía 16 años, y aunque su juventud aún se notaba en la energía con la que corría de un lado a otro, sus manos ya empezaban a hablar el idioma del campo. No era un muchacho de libros lujosos ni de estudios en escuelas grandes. Su aprendizaje venía de la vida misma, de ensuciarse las manos arreglando una cerca, de escuchar el crujido del viento para adivinar si venía tormenta, de sentir en la piel cuando una vaca estaba inquieta porque iba a parir. A veces, sus rodillas estaban llenas de raspones de tanto perseguir terneros o escalar troncos caídos, pero su risa, clara como el agua que baja de la montaña, borraba cualquier preocupación. Padre e hijo compartían no solo madrugadas de trabajo, sino también silencios. Silencios que hablaban más que las palabras, llenos de comprensión, paciencia y compañía. También compartían pequeñas alegrías que para otros podrían parecer insignificantes. El sabor de la primera leche espumosa del día, el calor de la tetera que burbujeaba sobre el fogón, el vapor que se elevaba formando nubes diminutas en la cocina. En el establo vivían 4 vacas que eran mucho más que animales. Eran, en cierta forma, parte de la familia. La más especial de todas era Luna, una vaca de pelaje claro que parecía brillar bajo la lluvia. Su andar era pausado, noble, y había dado leche suficiente en los inviernos más duros como para que Luis y Mario nunca se acostaran con el estómago vacío. Mario, de pequeño, le hablaba como si fuera su confidente. Y aunque el animal no respondía con palabras, bastaba su mirada tranquila para que él sintiera que lo entendía todo. Las otras vacas tenían nombres que Mario había inventado en juegos de infancia. Cada una tenía un carácter distinto. Una era dócil y paciente, otra juguetona y nerviosa, otra terca como mula. En las noches, cuando todo estaba en silencio, podía escucharse su respiración lenta, como un ronquido suave que arrullaba la oscuridad. El roce de sus cuerpos contra las tablas del corral producía un crujido familiar, y el sonido rítmico del ordeño llenaba las tinajas con ese líquido blanco que olía a vida y a esperanza. La leche no era solo alimento. Era la posibilidad de intercambiarla en el mercado por unas monedas que luego se convertían en medicinas, en cuadernos, en un saco de harina o en semillas para la próxima siembra. Era la seguridad mínima de que, aunque la vida apretara, siempre habría una manera de sostenerse. La vida de Luis, sin embargo, nunca estaba libre de decisiones difíciles. A veces debía elegir entre pagar una consulta para la madre enferma o comprar suficiente forraje para que las vacas resistieran el invierno. Otras veces, una sequía tardía quemaba la hierba del potrero y la incertidumbre entraba a la casa como un visitante indeseado. Las noches eran largas, hechas de cuentas mentales y de historias que Luis contaba para tranquilizar a Mario. Cuentos antiguos que hablaban de hombres que, aun en la miseria, encontraron formas de salir adelante. Aun en la necesidad, Luis tenía una gracia callada. No era de quejarse en voz alta. Prefería trabajar más, callar más y enseñar con el ejemplo. Mario, al observarlo, aprendía que la esperanza no es algo que se dice, sino algo que se sostiene con las manos firmes y con la frente en alto. En el pueblo, todos conocían a Luis. Algunos lo respetaban profundamente, admirando su honestidad, esa forma suya de devolver hasta el último centavo que debía, o de compartir un poco de leche con el vecino enfermo aunque él mismo tuviera poco. Otros lo miraban con cierta envidia, porque la humildad con que vivía era contagiosa,
y demostraba que se podía ser feliz sin tener mucho. Cuando Mario reía, parecía que el aire se volvía más liviano. Y cuando la lluvia caía, dejando ese olor intenso a barro fresco, Luis salía al corral con el pecho lleno y la sonrisa serena de quien sabe que, a pesar de todo, la vida aún da razones para levantarse cada mañana. Con este paisaje de aroma a heno, sonido de campanillas y manos marcadas por el esfuerzo, se abre la historia de Luis y Mario. Lo que para otros era poco, para ellos lo era todo: la leche de Luna, una reserva pequeña de granos, y la certeza de que mientras se tuvieran el uno al otro, habría siempre una forma de resistir. Pero como en toda historia que guarda una enseñanza, la calma que parece perpetua suele esconder giros inesperados que ponen a prueba la fe y la paciencia. Y ese giro llegó una mañana que comenzó como cualquier otra, pero terminó cambiándolo todo. 2 semanas después de la desaparición de Luna, porque sí, un día la vaca más querida había desaparecido sin rastro, Mario caminaba por el patio buscando leña seca para el fogón. Había pasado días enteros buscando a Luna, preguntando en el pueblo, revisando los caminos, llamándola con la esperanza de escuchar su mugido en la distancia. Pero el tiempo había ido apagando su ilusión, hasta que solo quedaba resignación. Aquel amanecer, el sol apenas asomaba entre las nubes y el aire olía a tierra húmeda por la lluvia de la noche anterior. Mario iba cabizbajo, con el alma cansada, y de pronto, se quedó inmóvil. Allí, en la entrada del potrero, una silueta conocida se dibujaba entre la bruma. Mario parpadeó varias veces, creyendo que era un espejismo. Pero no. Era Luna. «Papá, papá, ven rápido», gritó con todas sus fuerzas, con la voz quebrada entre la sorpresa y la alegría. Luis salió apresurado de la casa, con el corazón desbocado. Y lo vio. Sí, ahí estaba Luna, con su pelaje brillante y los ojos serenos, como si nunca se hubiera ido. Pero lo más asombroso no era su regreso. Tras ella, avanzaban 5 vacas jóvenes y robustas, que la seguían como si la reconocieran como su líder. Era como si Luna hubiera ido a buscar un regalo para ellos, un tesoro escondido en forma de vida nueva. Mario rompió en risas y lágrimas al mismo tiempo. Corrió hacia Luna, la abrazó por el cuello y, entre sollozos y carcajadas, decía: «Papá, esto es un milagro. Ahora tenemos 6 vacas. 6. Vamos a salir adelante». Los vecinos, al enterarse, llegaron corriendo. Algunos abrieron los ojos con asombro, otros murmuraban incrédulos: «Este Luis sí que es afortunado. Primero pierde la vaca y ahora regresa con 5 más. ¡Qué suerte!». Algunos, arrepentidos de haberlo criticado, lo miraban con respeto renovado. Pero Luis, con la serenidad que lo caracterizaba, dijo lo mismo de siempre: «Ni buena ni mala suerte. Solo el tiempo dirá qué significa esto realmente». Unos meses después de que Luna regresara inesperadamente con las 5 vacas jóvenes, la vida en la finca de Luis y Mario empezó a transformarse. El amanecer en aquel campo parecía distinto. El sol se levantaba lento, tiñendo de dorado la hierba húmeda. El mugido suave de las vacas mezclado con el canto de los gallos llenaba el aire de una música tranquila. Para Mario, cada día era una mezcla de sorpresa y esperanza. Lo que antes era solo un campo humilde con una vaca, ahora era un rebaño que parecía un milagro. La noticia de aquellas vacas fuertes y hermosas no tardó en esparcirse más allá del pueblo. Primero fueron los vecinos, curiosos, que se acercaban con pretextos para verlas de cerca. Luego, algunos comerciantes de los pueblos cercanos empezaron a preguntar por ellas. Y, finalmente, un día apareció un visitante que nadie esperaba. Era un comerciante de la ciudad, un hombre reconocido por su riqueza y por su habilidad para encontrar ganado de raza. Llegó montado en un caballo imponente, acompañado de 2 ayudantes. Vestía con elegancia, un traje gris impecable, botas que brillaban como espejos, y un sombrero fino que parecía no haber tocado nunca el polvo del camino. Su sola presencia contrastaba con la ropa gastada y las manos ásperas de los campesinos que lo observaban desde lejos. Se detuvo frente a la casa de Luis, bajó del caballo con paso seguro y, sin rodeos, habló con voz firme: «Señor Luis, he escuchado historias de su rebaño. Dicen que esas vacas no son comunes, que tienen una fortaleza y una belleza poco vista en estos lugares. Vengo a hacerle una oferta seria. Le propongo comprar todo el ganado por 2 millones de pesos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mario, que estaba junto a su padre, sintió que el corazón se le aceleraba. Jamás había imaginado que alguien pudiera ofrecer semejante cantidad por aquellas vacas. 2 millones. Era una suma que ni en sueños habían visto, suficiente para cambiar su vida de la noche a la mañana. «Papá,
¿Lo escuchaste?, susurró Mario, con los ojos brillantes. 2 millones. Con eso podríamos reparar la casa, comprar más tierras, tener comida de sobra. Nunca más volveríamos a pasar hambre. Luis lo miró de reojo, sin decir palabra. Luego giró lentamente hacia el comerciante. Sus ojos reflejaban calma, como si no estuviera sorprendido. El comerciante sonrió, confiado en que su propuesta era imposible de rechazar. Añadió con tono persuasivo: piénselo bien, don Luis. Usted y su hijo viven con carencias. Con este dinero pueden dejar atrás la pobreza. No hay nada que pensar demasiado. Un silencio pesado se hizo alrededor. Incluso los vecinos que se habían acercado a mirar desde la distancia esperaban ansiosos la respuesta. Pero Luis respiró profundo, miró a las vacas que pastaban tranquilas bajo el sol, y finalmente habló. Le agradezco su generosidad, señor. Pero estas vacas no están en venta. No todo en la vida se mide en dinero. La sonrisa del comerciante se borró de inmediato. Frunció el ceño y lo miró con incredulidad, como si hubiera escuchado una locura. ¿No en venta?, repitió, con un dejo de burla. Viejo terco. Nunca saldrá de pobre. Con un gesto despectivo, montó de nuevo en su caballo y partió, dejando tras de sí una nube de polvo. Sus ayudantes lo siguieron sin decir palabra. Cuando el rumor de lo sucedido corrió por el pueblo, las burlas no tardaron en llegar. En la tienda, en la plaza, en los corrales, todos hablaban de lo mismo. Luis está loco. Gritaban entre carcajadas. Le ofrecieron millones y los rechazó. ¿Quién hace eso? Con una casa cayéndose a pedazos y apenas frijoles para comer. Algunos agregaban con tono burlón: se cree sabio, pero terminará muriendo pobre y arrepentido. Mario escuchaba aquellos comentarios como cuchillos que se le clavaban en el pecho. Caminaba cabizbajo, sintiendo el peso de cada burla, cada palabra venenosa. Una noche, incapaz de contenerse más, se volvió hacia su padre con la voz temblorosa. Papá, ¿cómo pudiste rechazar esa fortuna? Nunca tendremos otra oportunidad así. Con ese dinero hubiéramos vivido sin preocupaciones. ¿Por qué no pensaste en mí, en nosotros? Luis lo observó en silencio unos segundos. Luego le puso una mano firme en el hombro y respondió con serenidad. Hijo, lo que fácil llega, fácil se va. El dinero no lo es todo. A veces, lo que parece un regalo, en realidad es una trampa. No lo entiendes ahora, pero confía, el tiempo nos mostrará la razón de esta decisión. Mario apretó los labios. Quería creerle, pero su corazón estaba lleno de dudas. Se acostó esa noche con un nudo en la garganta, sin poder apartar de su mente la imagen de los millones que pudieron cambiar su destino. Al amanecer, intentó distraerse en el campo. Pasó horas acariciando a las vacas, dándoles nombres, imaginando un futuro con ellas. El aire olía a hierba fresca y tierra húmeda, y por un instante sintió paz. Pero esa paz no duraría mucho. Una tarde, mientras intentaba encerrar a una de las vacas más inquietas, sucedió lo inesperado. El animal, asustado por un ruido, dio un salto brusco y empujó a Mario contra la cerca. El golpe fue tan fuerte que cayó al suelo con un grito desgarrador. Luis corrió hacia él. El rostro de Mario estaba pálido y sus ojos, llenos de lágrimas. Apenas podía moverse. Bastó una mirada para que Luis comprendiera la gravedad. La pierna de su hijo estaba rota. La noticia se regó por el pueblo como pólvora. Aquellos que antes lo habían llamado afortunado ahora murmuraban entre sí. ¿Ven? Estas vacas solo trajeron desgracias. Primero se escapó la suya, ahora su hijo está inválido. Luis debió venderlas cuando tuvo la oportunidad. Las palabras resonaban como ecos crueles en los oídos de Mario. Esa noche, recostado en su cama, con el dolor recorriéndole todo el cuerpo, rompió en llanto. Papá, dijo entre sollozos. Ahora sí dime la verdad. ¿Acaso no ves que esto es una maldición? Perdí mi pierna, ya no podré ayudarte más en el campo. Todo esto es culpa de esas vacas. Luis lo miró con ternura y acarició su hombro. Con voz serena, respondió. Hijo, no digas eso. Aún no sabemos qué traerá este momento. Lo que parece una desgracia, a veces guarda un tesoro escondido. Dale tiempo a la vida. Mario cerró los ojos, frustrado. Le dolía más la incertidumbre que la herida. ¿Cómo podía su padre seguir creyendo en esas palabras mientras él se hundía en tanto dolor? Pero el tiempo, silencioso y paciente, ya se estaba preparando para mostrar lo que nadie imaginaba. Pasaron algunos días. Mario seguía en cama,
con la pierna enyesada. El yeso blanco cubría casi desde la rodilla hasta el tobillo, y cada movimiento le arrancaba un gesto de dolor. La habitación estaba impregnada con el olor a hierbas que Luis servía para aliviar la hinchazón, mezclado con el aroma tenue de la leña que ardía en el fogón. Afuera, la vida continuaba, las vacas pastaban tranquilas, mordiendo la hierba húmeda como si nada hubiera cambiado. Ellas ignoraban el sufrimiento humano, seguían rumiando con calma, ajenas al torbellino que sacudía el corazón de Mario. Luis, paciente, se había convertido en enfermero, cocinero y cuidador. Le llevaba agua fresca en una jarra de barro, acomodaba las mantas que se desordenaban en la noche, le contaba historias de cuando él era joven para distraerlo del dolor. A veces le leía viejos pasajes de un libro gastado, otras veces simplemente se sentaba en silencio a su lado, porque sabía que la compañía es también un remedio. Pero a pesar de los cuidados, la tristeza parecía haberse instalado en los ojos de Mario. Sus días se llenaban de pensamientos oscuros. ¿De qué sirve todo esto?, se repetía. Una sola caída arruinó mis planes. ¿Qué pasará conmigo? ¿Seré una carga para mi padre? Cada vez que veía a las vacas desde la ventana, un sentimiento amargo lo atravesaba. Aquellas mismas vacas que habían traído esperanza, también habían sido la causa de su desgracia. Una madrugada, cuando apenas clareaba, el destino golpeó de nuevo. El silencio del campo se rompió con un ruido extraño, un repicar de cascos de caballos que se acercaban a toda prisa. Luego, tambores. Un sonido seco, militar, que imponía respeto y miedo al mismo tiempo. El aire, antes sereno, se llenó de tensión. Los perros del pueblo ladraban sin parar, las gallinas corrían alborotadas, y los niños se asomaban desde las puertas con rostros confundidos. Luis se asomó al camino principal y lo que vio le heló la sangre. Una columna de soldados avanzaba con paso firme. Vestían uniformes grises y llevaban fusiles colgados al hombro. La tierra temblaba bajo sus botas y el sonido metálico de sus armas parecía anunciar desgracias. Los vecinos salieron de sus casas, inquietos, murmurando entre ellos. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Hasta que un oficial, con voz dura y autoritaria, se paró en medio de la plaza y anunció: por orden del gobierno, todos los jóvenes del pueblo deberán presentarse de inmediato. La patria necesita soldados. Un silencio pesado cayó sobre la multitud, roto solo por el llanto de las madres. El anuncio era una sentencia disfrazada de deber. Los padres intentaban interceder, algunos suplicaban, otros gritaban, pero era inútil. Los soldados cumplían órdenes. Uno a uno, los muchachos fueron reunidos, empujados y obligados a marchar junto a la tropa. El eco de sus pasos se mezclaba con los sollozos de las familias, dejando una herida abierta en cada corazón. Mario escuchó el ruido desde su cama. Su pecho se llenó de angustia. Quiso levantarse, pero la pierna le recordó con un latigazo de dolor que estaba atrapado. Miró a su padre con desesperación. «Papá, si no tuviera la pierna rota, ahora estaría con ellos, ¿verdad?», preguntó con voz quebrada. Luis lo miró con ternura, pero también con un dejo de tristeza. Sabía que muchos de esos jóvenes jamás volverían. Se acercó a la cama, acarició la frente sudorosa de Mario y respondió: «Así es, hijo. Pero lo que ayer parecía tu peor desgracia, hoy se ha convertido en tu escudo». Los soldados entraron a la casa, revisaron cada rincón, miraron con sospecha a Mario. Pero al ver la pierna enyesada, pasaron de largo. Nadie en ese estado podía servir en la guerra. El peligro se marchó con ellos, dejando atrás un silencio pesado, interrumpido solo por los gritos lejanos de las familias que despedían a sus hijos. Esa noche, el pueblo entero estaba envuelto en lamentos. Desde la ventana de la habitación se escuchaban gritos de desesperanza, oraciones en voz alta, madres que llamaban a los hijos como si sus nombres pudieran alcanzarlos en la distancia. Luis se sentó junto a Mario, le tomó la mano y le habló con calma, como quien revela un secreto profundo. «¿Lo ves, hijo? Lo que parecía una desgracia, hoy es tu protección. Esa pierna rota que tanto maldecías te ha salvado la vida. No fue castigo, fue cuidado disfrazado». Mario lo miró con los ojos húmedos. Un nudo en la garganta lo ahogaba. Recordó los días anteriores, cuando maldecía cada segundo de dolor, cuando pensaba que la vida le había dado la espalda. Ahora entendía lo que su padre le había repetido tantas veces: nunca sabemos si algo es realmente bueno o malo en el momento. Solo el tiempo revela la verdad. Luis, con voz serena pero firme, continuó: ¿recuerdas cuando perdimos a Luna? Pensamos que era una tragedia. Después, volvió con más vacas. Eso nos llenó de alegría,
pero también trajo tu accidente. Ahora, esa misma herida es lo que te mantiene aquí conmigo, a salvo de la guerra. La vida nunca nos muestra todo de golpe. Por eso no debemos desesperarnos en la tristeza ni dejarnos cegar por la alegría. Todo tiene un propósito oculto. Las lágrimas de Mario ya no eran de dolor, sino de gratitud. Con un hilo de voz, murmuró: «Papá, ahora lo entiendo. Lo que parecía injusto, en realidad me salvó». Luis sonrió, levantó la mirada hacia el cielo estrellado que cubría el campo, y concluyó con la paz de quien ha aprendido a confiar en la vida. «Así es, hijo. La vida no es buena ni mala, solo está llena de lecciones que debemos aprender con paciencia». Desde aquel día, Mario jamás volvió a ver los problemas de la misma manera. Cada dificultad se transformó en una oportunidad disfrazada. Cada alegría, en un recordatorio de que nada dura para siempre. Y cada silencio, en un espacio para escuchar la voz de la vida que susurra verdades ocultas. La vida, entendió, es como un río que nunca se detiene. A veces sus aguas parecen calmas, otras veces se tornan turbulentas, pero siempre nos llevan a un destino que no imaginamos. Por eso no te apresures a juzgar lo que te sucede. Ni la alegría es tan eterna, ni la tristeza tan definitiva. Dale tiempo a la vida, porque todo tiene un propósito que, tarde o temprano, se revelará. Y ahora, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si este mensaje resonó contigo, es porque estás listo para ver la vida de otra manera. Y antes de irte, piensa en alguien que necesite escuchar esto. Un amigo, una amiga, un hermano, un familiar. Mándale este video, porque quizá en este momento esa persona necesita una palabra de esperanza. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia.